Bienvenidos a Pelotón de Infiltración, el espacio de análisis técnico donde desglosamos la cruda realidad del ciclismo profesional, exponiendo los movimientos estratégicos que las grandes transmisiones prefieren ignorar. Hoy, la tensión ha alcanzado niveles críticos en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. Lo que presenciamos en la última jornada de alta montaña no fue una simple transición, fue una persecución milimétrica, un pulso psicológico de alta intensidad, donde Isaac del Toro ha dejado claro que no va a otorgar ni un solo segundo de tregua. El escalador mexicano ha ejecutado un marcaje implacable, cazando de forma quirúrgica la rueda de Paul Seixas y demostrando que la batalla por el maillot amarillo se va a decidir bajo sus propias condiciones de desgaste. Antes de adentrarnos en el desenlace de este espectacular marcaje en los kilómetros finales, es fundamental analizar la estructura táctica con la que ambas escuadras plantearon la aproximación a los puertos decisivos. El equipo de Decathlon, consciente de la vulnerabilidad mostrada por Seixas ante los ritmos sostenidos en las jornadas previas, saltó a la carretera con una consigna sumamente clara: bloquear la carrera. La formación francesa intentó establecer un cordón de seguridad alrededor de su líder desde los primeros repechos, imponiendo un paso lo suficientemente exigente como para disuadir cualquier intento de demarraje lejano por parte de los rivales directos, pero controlando los vatios para evitar un colapso prematuro de sus propios gregarios. Sin embargo, el bloque del UAE Team Emirates interpretó a la perfección este planteamiento defensivo y decidió aplicar una contraestrategia basada en el desgaste psicológico. Isaac del Toro no se desesperó ante el rodillo impuesto por la escuadra del líder. Al contrario, el ciclista de Ensenada se colocó en una posición de absoluta ventaja aerodinámica, vigilando de cerca cada movimiento de Seixas. La madurez deportiva mostrada por el mexicano sorprendió a los directores técnicos en carrera. En lugar de gastar energías en ataques vistosos pero ineficaces, Del Toro transformó en la sombra del ciclista francés, obligándolo a sentir la prestante de su presencia en cada rampa del recorrido. Quédense con nosotros hasta el último segundo de esta transmisión, porque vamos a desvelar los datos de rendimiento que explican cómo este marcaje individual ha comenzado a erosionar la confianza del bando galo. Analizaremos la delicada situación en la que ha quedado Matteo Jorgenson tras intentar seguir este ritmo de locura y proyectaremos los escenarios tácticos de cara a la decisiva batalla que aguarda mañana. Las implicaciones son definitivas para el podio. Antes de desglosar los números, los invito a manifestar su apoyo haciendo clic en el botón de me gusta, suscribiéndose a este canal y activando la campana de notificaciones para no perderse ningún análisis especializado. Su participación activa es clave para sostener este periodismo independiente. Ahora, entremos de lleno en la materia. Puntel, desarrollo de la etapa intermedia, cobró una factura sumamente elevada a las segundas líneas de los equipos con aspiraciones al podio, transformando la aproximación al puerto final en una auténtica criba de gregarios. Al cruzar la pancarta de los últimos 50 kilómetros para la meta, el ritmo impuesto por las escuadras de los cazadores de etapas provocó una fractura irreparable en la zona media del pelotón. Esta aceleración masiva obligó a los hombres de la clasificación general a consumir antes de tiempo sus reservas de energía para mantener la posición de vanguardia, dejando los jefes de filas expuestos a los ataques directos en una fase del recorrido donde la fatiga ya empezaba a nublar el juicio táctico. La situación se tornó sumamente compleja para la escuadra del Decathlon cuando la carrera se adentró en el segundo puerto catalogado de primera categoría. Las rampas sostenidas de esta ascensión terminaron de dinamitar el bloque defensivo que rodeaba a Paul Seixas. Uno a uno, los gregarios franceses comenzaron a descolgarse, incapaces de asimilar el cambio de ritmo en un terreno que exigía una producción de vatios que rozaba los límites anaeróbicos. Ver al portador del liderato virtual perdiendo sus piezas de contención a más de 30 kilómetros de la conclusión
encendió las alarmas en el coche de su director deportivo, obligando al joven ciclista galo a asumir la toma de decisiones en primera persona en medio de un escenario de absoluto aislamiento. Aprovechando esta vulnerabilidad estructural del bando francés, el bloque del UAE Team Emirates ejecutó un movimiento estratégico de alta escuela. Lejos de lanzar a Isaac Toro, en un demarraje precipitado, la formación emiratí utilizó a sus hombres de refresco para avivar el ritmo de persecución y neutralizar la fuga del día, reduciendo las diferencias de tiempo de manera geométrica. Al cruzar el punto de los 25 kilómetros para el final, la escapada inicial había sido completamente devorada por el grupo de los favoritos, dejando el escenario despejado para que los dos máximos aspirantes de esta edición resolvieran sus diferencias en un mano a mano desprovisto de variables colectivas. Fue en ese preciso instante de transición donde Paul Seixas intentó sacudirse la presión psicológica y lanzó un violento ataque en un falso llano descendente, buscando sorprender por velocidad a sus contrincantes directos. El movimiento fue sumamente agresivo y logró descolgar de inmediato a un Matías Kelmos que ya rodaba al límite de sus capacidades físicas. Sin embargo, la maniobra no surtió el efecto deseado en la figura de Isaac del Toro. Con una frialdad analítica tan admirable, el corredor de Ensenada anticipó el movimiento, se acopló perfectamente a la bicicleta, en cuestión de un par de hectómetros. Cazó la rueda del ciclista francés con una suficiencia técnica que cayó un auténtico balde de agua fría en las aspiraciones del bando galo. Al cruzar el umbral de los últimos 15 kilómetros de la jornada, la carrera se redujo a una batalla psicológica de desgaste extremo. Paul Seixas, visiblemente contrariado por la facilidad con la que Isaac del Toro había neutralizado su movimiento previo, comenzó a alternar aceleraciones secas con parones bruscos, una táctica clásica de desesperación que buscaba romper el ritmo de vatios constantes del corredor mexicano. Sin embargo, el ciclista de Ensenada se mantuvo inconmovible, aplicando una disciplina táctica impecable. Del Toro no entró en el juego de las provocaciones, ni gastó un solo gramo de energía en pasar al relevo. Simplemente se limitó a mantener su distancia milimétrica respecto al tubular trasero del francés, convirtiéndose en una sombra asfixiante que amenazaba con hundir la moral de la escuadra. Decathlon. En la retaguardia de este duelo de titanes, el panorama para el resto de los favoritos se tornó sombrío. El norteamericano Matteo Jorgensen, atrapado en una crisis de rendimiento debido al esfuerzo acumulado en la contrarreloj y en las etapas alpinas previas, comenzó a ceder terreno de forma definitiva. El líder del Team Bismalis a Bike se vio obligado a levantar el pie del pedal para evitar un desfallecimiento total que lo apartara por completo de las plazas de podio en la clasificación general. Al mismo tiempo, Juan Ayuso gestionaba su propio ritmo en una segunda unidad, asumiendo un papel defensivo y dejando toda la responsabilidad de la victoria en manos del motor indiscutible de su compañero mexicano. A 10 kilómetros de la línea de meta, la carretera volvió a encajonarse en rampas que rozaban el 9% de inclinación sostenida. Seixas, empujado por el orgullo y el aliento de los aficionados locales, volvió a hundir las bielas en un intento desesperado por soltar al mexicano antes del último kilómetro. Fue un demarraje de pura potencia, un esfuerzo agónico donde el francés vació gran parte de sus reservas aeróbicas. Pero la estampa en la televisión internacional fue demoledora para el bando galo. Isaac del Toro ni siquiera se puso de pie sobre la bicicleta. Con una cadencia fluida y una tranquilidad pasmosa, el corredor de Ensenada absorbió el ataque sentado, cerrando el hueco de forma progresiva hasta volver a soldarse a la rueda del líder. Este segundo fracaso táctico desató un bajón físico evidente en la figura de Paul Seixas. El ciclista del Decathlon empezó a mostrar un balanceo excesivo de hombros, una señal inequívoca de que las piernas ya no respondían a las órdenes de la cabeza, de que el ácido láctico estaba haciendo estragos en su musculatura. Isaac del Toro
detectando de inmediato la vulnerabilidad de su oponente a través del ritmo de su respiración y la pérdida de velocidad. Comenzó a rueda delantera por el costado izquierdo, enviando un mensaje visualísimo. La tregua había terminado y el cazador estaba listo para convertirse en el ejecutor definitivo de la etapa A. Tan solo 5 kilómetros de la línea de meta, la geografía alpina dictó su sentencia definitiva. Paul Seixas, con el rostro marcado por el sufrimiento y una pérdida notable de frescura en el pedaleo, se vio obligado a ceder la primera posición ante la presión insoportable que Isaac del Toro ejercía a su espalda. El corredor de Ensenada, detectando que el francés había entrado en números rojos y agotado su reserva aeróbica, decidió asumir el mando de la carrera. No lo hizo con un demarraje brusco que pusiera en riesgo su propia estabilidad mecánica. Lo hizo imponiendo un ritmo de vatios incremental, una marcha trituradora que convirtió las rampas del 9% en un auténtico muro de aislamiento para el bando galo. Cada pedalada del mexicano se transformó en un castigo geométrico para la resistencia de Seixas. La diferencia entre ambos comenzó a abrirse de manera fluida y constante. Primero fueron 5 metros, luego 10, y en cuestión de 1 kilómetro la brecha se estabilizó en unos dolorosos 15 segundos a favor del pedalista latinoamericano. El niño prodigio del ciclismo francés vio cómo sus planos estratégicos se desintegraban por completo sobre el asfalto, incapaz de ofrecer una respuesta muscular ante un oponente que parecía inmune a la fatiga y al desgaste acumulado tras 6 exigentes jornadas de competición. La cabalgada final de Isaac del Toro hacia la línea de meta fue una exhibición de alta escuela montañosa y madurez táctica. Completamente solo en la vanguardia, el mexicano no se limitó a gestionar la ventaja. Continuó empujando el desarrollo para infligir el mayor daño posible en los tiempos de la clasificación general. Mientras tanto, en la retaguardia, Paul Seixas, una batalla agónica por la supervivencia, balanceando la bicicleta en un intento desesperado por minimizar una sangría de segundos que amenazaban sepultar de manera irreversible sus aspiraciones de retener el maillot amarillo de cara al bloque montañoso del fin de semana. Al cruzar la pancarta del último kilómetro, la estampa de la carrera era inapelable. Isaac del Toro avanzaba con una aerodinámica perfecta y una determinación implacable, consolidando un golpe de autoridad que trasciende el resultado de una etapa y se instala directamente en la psicología de sus rivales. Europa ha sido testigo directo de que, cuando la carretera exige fondo puro y carácter competitivo en condiciones de aislamiento total, el ciclista mexicano posee el motor necesario para quebrar la resistencia de los favoritos y dictar sus propias leyes en la alta montaña Atana. La resolución de este intenso marcaje en las rampas definitivas deja un escenario analítico de proporciones monumentales, abriendo el debate técnico que definirá el desenlace del Tour Auvergne-Alpes 2026. Ha sido la implacable estrategia de desgaste de Isaac del Toro el factor definitivo para quebrar la resistencia psicológica de Paul Seixas de cara a las próximas jornadas de alta montaña? Queremos conocer su perspectiva especializada. Dejen sus análisis y proyecciones en la sección de comentarios abajo. ¿Creen que la escuadra del Decathlon encontrará la manera de reconstruir su bloque defensivo para frenar al corredor mexicano? ¿O consideran que el golpe de autoridad asestado hoy por el pedalista de Ensenada ha sentenciado la moral de sus rivales directos? Su opinión es fundamental para enriquecer nuestra comunidad de análisis de alta competencia. Hemos llegado al cierre de este exhaustivo informe técnico en pelotón de infiltración. Si este diagnóstica individual y el análisis de rendimiento le han aportado valor informativo, los invitamos a manifestar su apoyo haciendo clic en el botón de me gusta. Si aún no forman parte de nuestro grupo de especialistas en ciclismo profesional, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones para asegurar un acceso inmediato a cada una de nuestras coberturas diarias sin censura. La batalla por el maillot amarillo
está entrando en su fase más crítica y emocionante, y aquí continuaremos ofreciendo los datos precisos que las transmisiones oficiales prefieren ignorar. Nos encontramos mañana sobre el asfalto para analizar el siguiente capítulo de esta guerra de vatios. Saludos a todos los profesionales del pedal